empezó caminando tranquilamente el paciente y refiriendo sensación de cuerpo extraño en el cuello. ¿Qué le van a preguntar? ¿Hace cuánto tiempo? Hace 2 horas más o menos. ¿Qué estaba comiendo? En el almuerzo comió pan. Y si le comió pan, se quedó con una sensación de cuerpo extraño en el cuello. ¿Algo importante? Sí. ¿Qué hay que descartar primero? ¿Acreditar al paciente o no? Sí, una cosa es creer que no es fácil. Es raza. ¿No puede? El cuello. Asegurarse en cuál de las únicas 2 vías en las cuales se puede ir a estar. ¿Esófago o vía aérea? ¿Verdad? Si va vía aérea, ¿cómo va a llegar el paciente? Dificultad respiratoria. Puede estar cianótico. ¿Cómo? Puede tener enfermedades frías. Obviamente depende del grado de obstrucción. ¿Verdad? Todo depende del grado de obstrucción. Y depende de qué objeto es lo que aspiró, ¿verdad? Lo que hizo con lo que hace en ese caso es una broncoaspiración. Y si va vía aérea, ¿qué maniobra haría? ¿Saben hacer la maniobra La teoría sí. Bien, la maniobra. ¿Para qué? Para liberar la vía aérea. ¿Y en qué se basa la maniobra de Heimlich? ¿Por qué la maniobra de Heimlich libera la vía aérea? Por causa do sentido de tosse. Por causa da dor que causa, faz o instinto de tosse e tem a expectoração. ¿Cómo la maniobra de Heimlich? Puño, espigante, si puede, mano y presión. Brusca, fuerte, para que para aumentar la presión. Hay un aumento brusco de la presión y eso causa que se libere la vía aérea. Entonces esa manera sí tiene que, por lo menos saber la teoría. Obviamente no podemos practicar el compañero, pero por lo menos la teoría debe saber y funciona. Dios una sola vez. Gracias a Dios. Entonces lo primero a descartar es que cualquier sensación del cuerpo extraño sea vía aérea o en el esófago. Si es vía aérea vamos a dar cuenta dependiendo de su grado de obstrucción. Si es total, puede que el paciente no llegue a la urgencia. Si es parcial, lo más probable es que llegue a la urgencia. ¿Cómo llegó este paciente? Llegó caminando, tranquilo, a la endoscopía. Era un paciente un poco sobrepasado de peso, no estaba agitado, no estaba sudoroso, no tenía mala mecánica respiratoria, así mirándole desde lejos. La voz hablaba tranquila. Sí, normal, no había cambio de tonalidad y podía hablar tranquila. Esa es la otra cosa que tienen que manejar. El paciente que tiene una obstrucción de vía aérea total no va a hablar. No emite ningún sonido. Eso. ¿No es explicación?
Si el paciente puede toser o hacer algún ruido, es parcial, tener un poco más de tiempo. Por la total es la más peligrosa. Entonces, si el paciente es niño tranquilo, no tiene mala mecánica respiratoria, Mas em 2 horas o bom já teria. se tomó los signos vitales, estaban en rango, pero él viene con una sensación de cuerpo extraña después de comer pan. Mas como. ¿Cómo le evaluaría? ¿Qué evaluaría? Se não fosse fazer de imediato uma endoscopia. ¿Cómo? Endoscopia? De entrada, no. Porque tipo assim, ele tiver Agora você tem que evaluar o paciente. Ahora le preguntamos qué le pasa a uno. ¿Cómo evaluamos por él? ¿Qué pasa si yo les cambio lo que comió y les digo que comió pescado y el paciente refiere que siente que traga una espina de pescado? Hay cambios por la cosa. Vamos a cambiar el propósito. Comió pescado y él siente que traga una espina y siente una sensación de cuerpo extraña en el cuello. ¿Cómo le evaluaría? ele para usar o marido, para Por subir. Puede ser antes de nariz. Você está informado? Porque quando ocorre isso, até na corpo externo espinho, o que você passa pode ferir. Esse ferimento é ocasionar uma inflamação. Uno, le miramos. Si está simétrico, no está simétrico. Después, el físico después. Miramos si es simétrico o no. Después. Não dá pra fazer tipo um raio-x com contraste? Antes, no se vayan al estudio de imagen. Parece que van a ser médicos, van a ser radiólogos. Yo sé que yo era estudiante así también. Me decía la cosa de endoscopía, pero es porque no tenemos todavía ese pensamiento, ¿verdad? Semiológico. Por eso que siempre hay que evaluar. O si no, el paciente se va a quejar. Y eso pasa acá en las consultas. El doctor no me vino ni me tocó, no me evaluó. ¿Qué más podemos evaluar en el cuello? Pensando en una espina de pescado. Uno ya le dije, mirar, si me digan, ¿qué quiere evaluar? Examen físico. Todavía no sabemos si le creemos o no al paciente, pero no podemos pecar de confianzudo y decir que el paciente está mintiendo y mandarle a su casa sin evaluarle. ¿Verdad? Porque es muy fácil decirle, no toma agua, toma ibuprofeno y limpia tu casa. Mas se palpar pode incomodar. Evaluación. ¿Qué quieres buscar en la evaluación? Não pode incomodar. Ele vai sentir moléstia a mais. Es lo más importante, pensando que es una espina de pescado. Porque la espina tiene una punta. Mas ele dá pra sentir. Da para sentir algo, dependiendo del grado de lesión que pueda causar la espina. Um tumor, por exemplo, inflamação. Pero que tienes que descartar en el examen físico porque puede ser grave. En el esófago, ¿qué hay? Sí, ¿qué más? Un órgano hueco. Un órgano hueco que hay. Que forma parte del tracto gastrointestinal. Ahí, eso nosotros mismos estamos tragando ahí. Y
cervical, me va a poner eso por la autonomía. ¿Qué podemos poner? Marca. No necesariamente tanto. Empieza con E. Edemas. No. Algo más importante. Empieza con E y termina con fisema subcutáneo. Enfisema subcutáneo. Eso es lo que quiero tocar. Una lesión esofágica importante que puede dar enfisema subcutáneo. ¿Por qué es tan riesgoso esa lesión del esófago? ¿Qué pasa si se lesiona el esófago? No se puede jugar solo, ¿no? Y depende del grado de la lesión. Si es muy pequeño, sí, brazo. Pero si tiene enfisema subcutáneo, eso quiere decir que se perforó el esófago. Y el esófago va en un espacio virtual que se llama en el tórax que tenemos espacio pleural y mediastino. Si se perfora el esófago, la perforación puede ir hacia el mediastino. ¿Y qué había en el esófago que dijiste? Microorganismos, bacterias. Y el mediastino es un espacio estéril. Y si pasa una bacteria, puede dar una infección, una mediastinitis, que es altamente importante. Por eso, aunque nosotros no le creamos al paciente, tenemos que evaluarlo completamente. Tenemos que palpar el problema. Este paciente no tenía cambio de tonalidad de la voz, respiraba tranquilamente, le dije que tenía síntomas vitales normales, saturaba bien. A la palpación, a la inspección, estaba simétrico el cuello, a la palpación no había dolor específico, en un punto específico, ni había enfisema subcutáneo. ¿Qué hacemos? Vamos a continuar con el trauma. Doutor, o enfisema subcutâneo aparece quanto tempo após a perfuração? Rápido aparece, en minutos. Minutos aparece. ¿Qué haríamos ahora? ¿Qué haríamos? Los copiaron. Por teoría del papo. ¿Qué lesión puede dar? No sé que sea un pan del año pasado, duro, como la chica después de Semana Santa. ¿Qué haría? Ustedes ya la tenían fácil. Y les miran todo. ¿Qué hago? Dentro de 2 años le van a hacer esa pregunta. Doctora, ¿qué hago? Sempre vai estar pegando lá no microscópio, bem, não pensa. Perfecto. No hicimos eso nosotros. Pero vamos a suponer que lo hicieron. Bien, por lo baile, nada. ¿Ya? ¿Qué haría? ¿Qué haría o qué le recomendaría? Quem poderia sentir na hora de trabalho?
tiene molestia al tragar, siente esa sensación de que algo tiene en el cuerpo. Nosotros, allá en el Hospital de Trauma, somos centro de referencia de pacientes traumatizados. O sea, vienen todos los pacientes accidentados graves, acuchillados graves, baleados graves, caídas de altura graves, electrocutados graves, quemados, de todo. Y entre esos viene este paciente. Entonces, teníamos como 25 pacientes para atender. Y fallamos en algo muy importante que es la anamnesis. Hablarle más al paciente. Pero hicimos algo muy importante. Darle un vasito de agua. Le dimos el vaso de agua y el paciente lo que hace es, se sienta, toma un sorbo y él le reúne y mira. ¿Qué? Se queda. Lo que hace es, toma un sorbo y hace esto. Y traga. Y ahí van a ver por qué fallamos en la anamnesis. Le preguntamos, ¿por qué haces eso? Importante. Ay, me cuesta tragar. No sé cuándo. Hace un tiempo. Importante. ¿Hace cuánto no? Un año y medio, 2, 3. Estoy comiendo menos luego. Suelo tener esa sensación de que viene algo otra vez, hasta mi boca. Bajé de peso. No puedo dormir bien a la noche. ¿Qué haría? Él tiene una posición viciosa para tragar. ¿Por qué? Porque le dificulta la deglución. Le preguntaba, ¿y qué comes? No, ya como de papa, la carne me cuesta muchísimo tragar. Tenía mucha hambre y comí un pan. Hace rato no como pan. ¿Y ahí? ¿Qué harían ahora? Hacemos un primer diagnóstico, ¿verdad? ¿Quién tiene el paciente? Diagnóstico grande. Inespecífico, todo. ¿Qué problemas encontramos? Mas você gosta disso? No podemos determinar que no es eso. Pero ¿qué evidencia ahora siente? Viste, encontraste o sospechaste por lo menos un trastorno en la deglución, ¿verdad? Entonces queremos encontrar alguna patología que dé trastorno en la deglución, ¿verdad? Y ahora, ¿qué recomendaciones ustedes le dan? Endoscopia. Endoscopia. ¿Para qué? Para saber o que é que estava obstruindo. Para saber o porquê que estava obstruindo. No exame físico não viu mais nada. No, nada. Tem que ser endoscopia. Acuérdate que el problema de deglución puede ser, ¿verdad? Y sus síntomas también más o menos coinciden con algún problema motor o
si tiene. Nos ayuda mucho la endoscopia como primer estudio, ¿cierto? Para hacer diagnóstico diferencial. A ver si hay una tendinosis esofágica, Tem a ver refluxo. si hay una tumoración en la unión gastroesofágica. ¿No puede dar otros datos también? Mas qual seria? Y lo primero que la mente le va a pedir, bueno, Ah, obviamente en la urgencia nosotros por protocolo, ¿verdad? Obviamente ahí hicimos consultar, le hacen un cepalmo, se pueden ver en la radiografía. Le pedimos una radiografía de huevo. Você pede, é com contraste que faz. Pero, si no sospechamos un trastorno de la delusión, realmente el primer estudio que le pediría, ¿verdad? En todos lados, yo creo que harían eso, una cosa, para ver si hay realmente un problema mecánico. ¿Ok? Si hay un problema mecánico. Doutor, doutor, o raio-x faz com contraste ou sem? En la urgencia tenemos que encontrar. Ahora, lo que vos estás diciendo, ¿verdad? Es un muy buen estudio, ¿verdad? Es un estudio dinámico para que evalúa la tecnología y te ayuda también a saber si hay o no estenosis o dificultad del pasaje del contraste del esófago al estómago. Es un muy buen estudio. Pero solamente te hacen que hay estenosis. No es muy difícil. Entonces, la endoscopia lo que nos ayuda es que nosotros podemos ver directamente qué hay. Y si hay alguna estenosis, podemos pasar el endoscopio y ver si hay o no alguna tumoración en la unión esofágica a nivel de carga. ¿Conocen alguna patología famosa? Creo que me dijeron que agredieron en cirugía, ¿no? Que da trastornos de la delusión. Que se parecen mucho. Ayer mencionaba a una enfermedad que puede ser adquirida también por un bichito. Que normalmente preguntamos a la historia que diga, ¿conoce el bicho de la bichuca? ¿Cómo se llama en portugués? Não, La bichuca. não, Chagas. Não, Bala. Sí, Chagas es el parásito, el parásito de Chagas. Pero el insecto portador, el vector, nosotros le decimos é barbeiro, mas Não, é o barbeiro, não. ¿cómo se llama? ¿Cómo le dicen al insecto? Não é o barbeiro? barbeiro, gente. Barber, de barba. Sim, que é mais na face, né? Barbeiro, esse aí Não, lá é o mosquito. é o barbeiro. Barbeiro. Sem pouco. Porque quando a gente estuda, eles falam que igual tem diferença pela face. Aí fala que é perceber besouro, daí coloca um barbeiro na barba. Qué grande. Eu não sei porque é barbeiro. Pelo menos nossa apostila. Entonces ya conocen lo que es la calaza, Acá. ¿verdad? ¿Qué es la calaza? Aí esse. No, no es el ¿de qué? El estrechamiento no le define. Entiendo lo que quieres decir, pero no se habla de estrechamiento. Quando não relaxa, Me gusta más Do quê? O que você falou? una falta de relajación. Y además de eso, A análise muscular, eu acho. ela é a parte Sim. nervosa, né? Vai tiene- estar. hay un compromiso de la parte nerviosa. Y es crónico y va empeorando.
Entonces habla que es neurodegenerativo. El paciente empieza con los síntomas vapor, dificultad para tragar sólidos, tener líquidos. ¿Qué pasa a nivel del esófago? Además, si hay compromiso nervioso del esófago, ¿qué no va a haber? ¿O qué se va a hacer? ¿Y cómo hacemos el diagnóstico de la relación? No vale buscar en internet. Não, é só para ter uma dimensão, que é desse tamanho. Uma coisa. Esôfago, manometria. Ese es el colesterol. ¿Por qué? Metria vai medir alguma coisa dela. ¿Qué mide? ¿Por qué ese estudio hace el diagnóstico? Que vai medir a tensão nervosa. Mide la presión dentro del esófago y del espíritu. Entonces, te comprueba la definición de la patología. Falta de relajación del esófago inferior y alteración del peritaldito esofágico. Por eso es el colesterol. Entonces, si se pregunta el gol estándar en el examen o qué estudio van a utilizar para hacer diagnóstico de relación, es o manometría esofágica. Manometría esofágica. Manometría esofágica. Entonces te define la enfermedad y por eso es el gol estándar. Te dice que esto es hágalo. ¿Qué más dieron la carnaza en el semestre anterior? Lo que significa uno es semiología, ¿verdad? Sí, semiología. ¿Qué más dieron? Além da calaça. Ya contamos porque yo no me acuerdo. ¿Cuál es? Sí, tiene varios nombres. Un lápiz, pico de pájaro, cuaderno. Pero una radiografía con un examen que evalúa el vaciamiento del lente. Más algo. Por ahí muy temprano. Tratamiento de ¿es algún tratamiento? ¿Sí? ¿Cuál es el problema con el botox? La mujer sabe. Ahora hay algo que se llama baby botox. Se aplica en todo el tiempo. Mi señora no sé si quiere decir. ¿Cuál es el problema con la toxina botulínica? Que acaba. No es definitivo. Y además de no ser definitivo, va perdiendo eficacia. Hay varias opciones terapéuticas. Todo depende del paciente y su comorbilidad. Porque hay terapia medicamentosa y hay opciones quirúrgicas. ¿Se acuerdan de la opción quirúrgica?
varios. Bacana, né? Mas é como sente, tipo, uma Não. válvula. Não é Dá pra válvula. colocar os dentes, assim, Es una opción. Colocación de dilatación con mano. Pero ninguna tampoco es definitiva. uma próxima. No nos olvidemos. Manejan algo. Ahora, vamos a nuestro, que es clínica. Signos y síntomas de la garganta. Así el síntoma central más se le hace como una llamativo la disfagia. ¿Qué otros síntomas puede presentar? No, amargo. Ela provoca ronquidão? Voz. Sí, ¿por qué? E as cordas vocais vão ¿Otro síntoma? ¿Por qué? Dolor de la cintura, ¿por qué? Pérdida, ¿por qué? De la comer. Y además, cuando come, ¿qué normalmente el paciente tiene? Regurgitación. Puede ser una cosa, pero le pasa algo al esófago cuando avanza la enfermedad. Entonces, cuando nosotros la segunda endoscopía la podemos encontrar restos de alimentos del esófago, restos no digeridos. Y si el alimento no se digiere, ¿qué le pasa? Y si deja un alimento ahí descomponiéndose, ¿qué va a tener? Eso es algo que le tiene que llamar la atención a nadie, todo cinco, saciedade precoce. ¿Cómo? Saciedade precoce. Se sente satisfeito. Não. ¿Por qué? ¿Por qué no hay saciedad precoz? Não tá no estômago? Dói, né? E aí acho que essa parte atrapalha. Una cosa es saciedad. Yo, por ejemplo, me sacio cuando como mucho. Insaciable. Pero este paciente no va a sentir saciedad precoz. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay dificultad de pasar el alimento al estómago. Y la distensión del estómago no le da saciedad. Por eso. Ahora haciendo la lógica matemática de cada síntoma, yo creo que piensen todos ustedes. Cierto. Sí, está bien. Bien, ¿no tipo diferencia? ¿Tres por lo menos? No. ¿Qué diagnóstico? ¿Reflujo? ¿Reflujo? ¿Reflujo puede ser? Pero no por reflujo no se puede.
Y ahí tengo que clasificar el carro a la galaxia. Porque ele pode gerar um mega. Puede haber mega Isso. eso también. Mas aí entraria com diagnóstico diferencial, não. Não. Teria que ter síntoma. Eso es una consecuencia, no un signo, es una consecuencia del laboratorio. Uma complicação. Es una consecuencia evolutiva de la enfermedad. Es hora de cenar, no tengo problemas. Si no tiene. Entonces, piensen más en el problema y den así algún diagnóstico diferencial que ustedes crean que puede ser. Tumor. Cáncer. Tumoración. La clase es corta, ¿sí? Es muy bien. Por exemplo, poderia, como ele tem essa alteração das evoluções, a gente poderia pensar em algo relacionado com um kit da tireoide, algo assim, ou nada disso? ¿Quién tiene la tiroides? Um kit de, tipo, por exemplo, um kit tipo. Depende de tu hallazgo en el examen físico, por eso es importante evaluar al paciente para que te guíe hacia dónde está el problema. Un kit la tiroides que te produzca una molestia del interior tiene que ser importante y tiene que desviar la línea media y se tiene que sentir a la palpación. Entonces, cuando vos le palpas, haces tu maniobra y pediste de vista. Por eso es importante tocar